Amén. Bueno, creo que al igual que en el tiempo de Jesús, podemos tener dos actitudes. Podemos tener dos actitudes cuando nos acercamos a escuchar la palabra de Dios, ¿sí? El Señor Jesucristo dijo en Juan 10, 26 y 27, y está hablando con algunos religiosos de ese tiempo, y les dice: pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Y el verso 27, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Una actitud puede ser la de escuchar y creer. Y la otra actitud es obviamente también escuchar, pero no creer. Lo interesante de lo que Jesús dice acá, porque está prácticamente enfatizando que la decisión que tomemos define que si somos o no somos conocidos por el Señor, ¿sí? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, ¿sí? Pero ustedes no me creen porque no son. Hay un tema de pertenencia en función de escuchar y creer. Y no te estoy pidiendo, por favor, que creas lo que yo diga. Sí, eso es totalmente secundario. Pero si es que hay algo que el Señor quiere decirte en esta mañana, Dios permita que nuestro corazón esté abierto y dispuesto para Él. Muchas veces nuestras emociones pueden estar afectadas por distintas razones. Solo Dios conoce. Y quizá algo las personas más cercanas a ti. Pero pueden estar afectadas por distintas razones, motivos, sea que lo reconozcamos o no. Por último, en el Evangelio de Marcos capítulo 2, el Señor dice también acá, el verso 17, al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, ¿sí? Los sanos no tienen necesidad de médico, ¿sí? Así es que si es que emocionalmente en tu alma no hay ningún problema, ok. Ya vamos a ver algunas cosas porque te podemos tener varias miradas, ¿sí? Vamos a ver varias miradas. Pero cuando uno es sincero, genuino con Dios, el Señor Jesucristo dice: hey, yo estoy aquí para ayudar, para intervenir, ¿sí? Aquellos que están reconociendo que necesitan la intervención mía. Es curioso que cuando Jesús inicia su ministerio, al inicio de su ministerio, Él llega a Nazaret, entra a la sinagoga en el día de reposo, dice el relato bíblico, y lee un pasaje del libro de Isaías, ¿no? Isaías capítulo 61, ustedes pueden verlo en casa completamente. Pero lo interesante que le entregan, después dice el relato bíblico, que le entregan el rollo y toma Jesús el rollo y lee este pasaje justamente de Isaías. Isaías estuvo unos 700 años por lo menos antes de Cristo, ¿sí? Y Jesús lee este relato y esta porción y dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, ¿sí? A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Si es que podríamos tomar un pasaje bíblico como lema para esta temática, creo que sería este, ¿sí? Porque hay una restauración completa de lo que el Señor Jesucristo está hablando acá. Y mis queridos hermanos y amigos, no puede haber sanidad sin la presencia de Dios. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Está hablando el Señor Jesucristo, está leyendo, y cuando Él termina de leer en el Evangelio de Lucas capítulo 4, ¿sí? Dice que Él, enrollando el libro, lo dio al ministro, se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en Él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, ¿sí? El Señor toma el rollo, les entrega, le quedan viendo y Él les dice eso: hoy se ha cumplido esa profecía. Él interviene en nuestras vidas y hoy se puede seguir cumpliendo cuando nuestro corazón está sensible a Él. Algunos no creyeron, pero otros escucharon, le siguieron, ¿sí? Le conocieron. Y ese es el anhelo, poder seguir conociendo al Señor. No puede haber sanidad sin la presencia de Dios. No puede haber sanidad sin la unción, ¿sí? Del Señor, como dice acá también. Me ungió el Señor. Es la unción del Espíritu Santo interviniendo en nuestras vidas la que trae sanidad.
Es escuchar ese mensaje. No puede haber sanidad si no escuchamos y creemos el mensaje de las buenas nuevas. Y ese mensaje llega a aquellos corazones que están abatidos, que están quebrantados de corazón, dice acá. Vino a traer libertad a los cautivos, apertura de cárcel, porque también creo que hay muchos corazones que están esclavizados y requieren liberación. Y eso solamente lo puede hacer el poder del Señor y la obra del Espíritu Santo. También dice, Él trae consuelo a los enlutados. Trae consuelo a los enlutados. Creo que en estas últimas semanas ha sido un tiempo difícil para muchas familias de acá de la iglesia. Ha habido pérdidas, ¿no? Pérdidas significativas. Y eso obviamente duele, ¿sí? Ver la separación o la partida del papá, ¿no? De la mamita, la abuelita, quien quiera que sea. Obviamente eso quebranta, aun cuando nosotros sabemos que tenemos una esperanza viva en el Señor, pero no deja de ser un dolor terrible, ¿sí? Y en medio de todo eso dice que Él vino a consolar, ¿no? Él vino a consolar a aquellos que están afligidos, que en lugar de ceniza, dice, ¿no? Venga el óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y lo que Dios quiere también es restaurar en medio de tanto dolor que vemos cada día en medio nuestro. La palabra de Dios nos enseña, y aquí quisiéramos entrar cuando habla acá de examen del alma, cuando estamos hablando de examen del alma. Voy a tomarles una lección, hacer una prueba, en relación a lo que enseñó el pastor Pablito y el pastor Dani hace 2 semanas y 1 semana respectivamente. ¿Se acuerdan ustedes? Sí, vamos a tomar una prueba. ¿Se acuerdan algo? ¿Quiénes se acuerdan algo? Solo levanten la mano, no voy a tomar algo, no sé. Miren, ¿a cuántos nos gustaba que nos tomen exámenes o pruebas? A nadie le gustaba, ¿sí? Que le tomen una prueba, ¿sí? Cuando venía el profesor y de golpe, ese era lo más horrible, ¿no? Uno ni se imaginaba y el profesor venía a decir, a ver, guarden todo, papel y lápiz, ¿no? Ya sabía que venía la prueba, pero ni siquiera te habías preparado para eso, ¿sí? Ahora, claro, cuando uno se prepara, uno está un poquito más tranquilo, ¿sí? No nos gustan los exámenes en muchas ocasiones, pero creo que son importantes. Porque un examen es una prueba o un conjunto de pruebas que se realiza para evaluar, en algunos casos, los conocimientos, habilidades, aptitudes de una persona. Y obviamente se utiliza en distintos contextos, ¿no es cierto? En la educación, en el ámbito laboral, ¿sí? Obviamente también en el campo de la medicina, para saber la condición de un paciente. Es importante. Ahora, ¿a cuántos nos gusta hacernos un examen médico? Es otra cosa, ¿sí? Porque no nos gusta. Y es interesante porque llega un momento en que a lo mejor decir, yo no. Pero llega un momento que tu salud ya está tan quebrantada que necesitas por lo menos hacer un examen médico para que te digan cuál es el diagnóstico y pueda haber, si lo hay, un tratamiento, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa con el alma? Porque el alma también muchas ocasiones se enferma. En resumen, el concepto de examen es amplio y se aplica en diferentes contextos para evaluar, medir, comprobar el estado de algo o de alguien. Y en ese sentido uno debe decir, ¿cómo está realmente mi alma? Podríamos decir que el examen del alma es un proceso no solo de autoevaluación y reflexión con el objetivo de mejorar y crecer en la dimensión espiritual de la persona. No es solamente una cuestión de autoevaluación, porque a veces nos consideramos nosotros que sí, tranquilo, estoy bien. Y quizá a lo mejor al principio no tienes ni síntomas de algo, pero cuando te chequeas y te haces ver y te das cuenta, híjole, vea señor, usted tiene problemas, ¿sí? Le recomendamos tal cosa. Es cierto, como digo, que otras personas prefieren también automedicarse, ¿sí? Y en nuestro contexto es muy típico eso, y quizá para alguna gripe, para alguna cosa así, pero si la cosa es más seria, no podemos caer en ese tipo de situaciones. Es peligroso autorrecetarse, los médicos nunca recomiendan eso, porque no sabemos, quizá en alguna cosa sencilla sí, pero ya, cuando el asunto es más serio, no podemos caer en esas imprudencias. Y lo mismo sucede, yo creo, en la esfera espiritual, cuando decidimos pretender encontrar sanidad para nuestra alma, a nuestra manera, en los sitios indebidos o con las personas equivocadas.
y no conforme al médico del alma. ¿Sí? Eso es simplemente automedicarse. No pocas personas, ante el dolor, ante la crisis, ante algún trauma, se autorrecetan. ¿Sí? Y esto termina, lamentablemente, en muchos casos afectándoles más. Ante un dolor, unos se autorrecetan y pueden llegar inclusive a dependencias. ¿Sí? Se autorrecetan en medio del dolor, de la crisis, de lo que está viviendo. Se autorrecetan en el alcohol, se autorrecetan en las drogas, en relaciones tóxicas. Otros terminan en un aislamiento, el desquite, la venganza, la indiferencia, la violencia. Yo me puedo automedicar. ¿Por qué? Mi alma reacciona de alguna manera. Y lamentablemente, cuando finalmente, viviendo esas circunstancias, uno a veces no encuentra salida, no han sido pocas las personas que han atentado contra su vida. No es solamente y no es simplemente automedicarse. Y por ello creo que es importante por eso digo, no se trata solamente de un autoexamen. Creo que debemos poner nuestra alma delante de Dios. Pero ¿cuál es la realidad del alma? Vamos a la siguiente lámina, ¿no? El concepto corriente de la gente, ¿sí? Lo que las personas piensan generalmente del alma, dice, bueno, es cuerpo y alma, somos cuerpo y alma, ¿sí? Dos partes. Según este concepto, el alma es la parte invisible, mientras que el cuerpo es la parte exterior visible. Y aunque hay algo de cierto con todo esto, es un poquito inexacto también. Se hizo la luz. Esta opinión viene de gente muchas veces que no cree en la Biblia, pero prefiere dar criterios bajo otros conceptos también, ¿no? Y aparte de la revelación de Dios, no hay realmente ningún concepto seguro. Estamos claros en que el cuerpo es la cubierta exterior del ser humano. ¿Sí? El cuerpo, la cubierta exterior del ser humano. El apóstol Pablo en 2 Corintios 4:16 dice algo muy interesante. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque dice, nuestro cuerpo exterior, nuestro hombre exterior, nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y eso es lindo lo que dice el apóstol Pablo. Lindo por un lado, feo por otro lado. ¿Sí? El hombre exterior se va desgastando. ¿Sí? Es linda la juventud, pero no siempre va a estar joven. ¿Sí? Hay personas que intentan mantenerse jóvenes. ¿Sí? Y se podrán inyectar, podrán hacer, qué sé yo, una cantidad de cirugías y cosas, pero el hombre exterior se va a seguir desgastando. Escuchaba en esta semana una conversación de mi esposa con otras amigas y hablaban de una compañera que había sido en la universidad, ¿no? Y claro, cada una decía, no, sí, era alta, rubia, guapa, sí, unos ojos impresionantes, un cuerpo, ¿no? Interesante, ¿no? Paraba el tráfico, decían, ¿no? Lamentablemente vino una enfermedad, ¿sí? Y cuando le volvieron a ver, estaba irreconocible. Y quizá usted ha vivido eso con alguna persona. Le conociste fuerte, vigoroso, etcétera, y ves cómo su cuerpo exterior se fue desgastando, lamentablemente, poco a poco. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo acá. Nuestro hombre exterior, lamentablemente, se va a ir desgastando, ¿sí? Pero que no se desgaste también el interior, ¿sí? Que nuestro hombre interior, dice, se vaya renovando día a día. La Biblia jamás confunde el espíritu con el alma como si fueran una misma cosa, ¿sí? La Biblia habla justamente en 1 Tesalonicenses capítulo 5 y dice aquí el apóstol Pablo: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, y habla de espíritu, alma y cuerpo. Sí, el cuerpo se va desgastando, pero ¿qué pasa con tu alma? ¿Qué pasa con tu espíritu? En el libro de Hebreos capítulo 4 verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra, dice acá, hasta partir el alma y el espíritu. No interesa lo que yo te diga, pero sí interesa que tu corazón esté abierto a la palabra de Dios, porque es ella la que va a penetrar hasta lo más profundo de tu corazón. Y dice acá, ¿sí? Discierne inclusive los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo no sé lo que estás pensando, yo no sé cuáles son tus intenciones, pero Dios sí. Y la palabra de Dios también te revela eso.
Lucas capítulo 1, verso 46, ¿no? Me encanta esto porque está hablando de la bendita Virgen María. Y dice acá María, cuando tiene ese encuentro sobrenatural con el ángel, ¿no? De lo que le dice. Y María le dice: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Sí? Cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Este gráfico ya lo vimos, no sé si podemos ponerle el siguiente lámina, hace algún tiempo atrás. Y me gusta para que podamos identificar algunas cosas. El cuerpo obviamente es la parte que nos hace conscientes del mundo exterior a través de nuestros sentidos. Lo que vemos, olemos, oímos, tocamos. Nuestros sentidos están ahí para hacernos conscientes del mundo exterior, ¿sí? Nuestro cuerpo, ¿sí? Nuestra alma nos hace conscientes de nuestro ser interior, de yo mismo, ¿sí? Y el espíritu me da conciencia de Dios, de las cosas de Dios. Y eso es importante diferenciarlo. De hecho, se diferencia que aún las palabras son distintas. La palabra para cuerpo es soma, la palabra para alma es psique, de ahí viene psicología, psiquiatría, ¿sí? Para alma, lo que involucra mis emociones, mis sentimientos. Y la palabra para espíritu es neuma, ¿sí? Porque Dios sopló aliento de vida, neuma, ¿sí? Neuma. De ahí vienen términos como neumología, neumatología, neumático, ¿sí? Es importante esto. Pero también, por ejemplo, si usted une dos palabras como las que están abajo, ¿no? Psique y soma, es decir, la parte de nuestra psiquis con la parte de nuestro cuerpo, surgen palabras como psicosomático. Psicosomático. Y eso es importante, ¿por qué? Porque ustedes han escuchado, y a veces los médicos le dicen a alguna persona, a algún paciente: vea señora, tengo que decirle que su enfermedad, ¿sí?, es psicosomática, ¿no? ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo: miren, hemos hecho exámenes, hemos buscado, hemos hecho todo lo que esté a nuestro alcance, pero no hay nada en su cuerpo. Su cuerpo está bien. Su cuerpo está bien. El problema no es su cuerpo, el problema ¿cuál es? Su alma, ¿sí? Y estamos completamente equivocados, y cada vez la ciencia comprueba más el impacto que tienen las cosas del alma en el cuerpo. Enfermedades no solo emocionales, enfermedades físicas tienen un impacto justamente porque el alma está enferma. El alma está enferma. Y Dios quiere comenzar interviniendo no desde el alma, sino desde lo profundo del espíritu. Pero las cosas de Dios, como dice acá este pasaje, el hombre natural no percibe, no se da cuenta, ¿sí?, las cosas de Dios. O pretender entender las cosas de Dios intelectualmente, racionalmente, no. Las cosas de Dios se han de discernir, dice este pasaje, espiritualmente. ¿Cómo puedo discernir espiritualmente? Cuando le doy el lugar que le corresponde a Dios en mi vida. Dios te ha dado la capacidad de pensar, etcétera. Sí, pero también te da la capacidad de darle el lugar que le corresponde a Él en tu corazón. El hombre natural no percibe las cosas del espíritu porque para él son locura. Otra versión dice, lo consideran una tontería, ¿sí? Todo es ridículo, dice otra versión. Si vemos la siguiente lámina, por favor. Antes de la caída del hombre, ¿sí?, antes de la caída, era el espíritu el que controlaba todo el ser de la persona por medio del alma. El poder del alma estaba por completo bajo el dominio del espíritu antes de la caída, ¿sí? El poder del alma estaba bajo el dominio del espíritu. En consecuencia, su fuerza era la fuerza del espíritu. En otras palabras, y dado el tema que estamos hablando, haciendo un examen interno sincero, genuino, podremos reconocer qué es lo que ha estado prevaleciendo en nuestras vidas. Sino lo que nos dicta nuestra alma o lo que nos dicta nuestro espíritu, la guía del alma o del espíritu. El cuerpo, hermanos queridos, simplemente va a obedecer o se va a someter a lo que determine tu alma o tu espíritu. ¿Sí está claro? ¿No los confundí? El cuerpo simplemente va a obedecer. Y esto es lo que hace. Y por eso dice la palabra de Dios, hablando, dice, no os conforméis. Está diciendo, no le deis gusto a la carne. ¿Por qué? Porque alguien está gobernando y alguien está dirigiendo. ¿Quién gobierna? ¿Quién dirige tu alma? San Juan capítulo 6. Entonces, en este gráfico dice, el cuerpo debería ser el criado, el alma el mayordomo, y el amo debería ser siempre el espíritu.
conectado con el Espíritu de Dios. Juan 6:33. El Señor dijo: el Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida, ¿sí? La carne para nada aprovecha, excepto para una parrillada tal vez. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, ¿no? El Espíritu es el que da vida. No es la carne la que te da vida. A veces el vivir en base a la carne te puede llevar más bien a la muerte, satisfaciendo los deseos simplemente de la carne, dice la Biblia. Así es que las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y eso es lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón a través de su palabra para traer, ¿sí?, a nuestro espíritu la vida que viene de Él. Primera de Corintios 15:45, Pablo declara, dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, ¿sí?, alma viviente. Y en este pasaje usted va a encontrar que hay un contraste entre Adán y Jesucristo. Pone una enseñanza entre Adán y Jesucristo. Y lo define así: Adán fue un alma viviente. Lo que prevalecía con Adán era el alma. Pero con Jesucristo, dice, es el espíritu vivificante. Si hay alguien que puede darte vida realmente en medio de la situación que pueda estar atravesando, es Él, hermanos queridos. Es Él. Ahora, al hablar de examen del alma, podríamos considerar quizá 4 miradas, ¿no? 4 miradas internas hacia adentro o que miran el corazón y el alma. Una mirada es la nuestra, ¿sí? Cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo nos ven los demás. Inclusive, aunque no siempre estemos conscientes, cómo nos mira Satanás, pero también cómo nos mira Dios. La respuesta es que la percepción de uno mismo, la de los demás y la del enemigo, muchas veces son totalmente contrarias a la mirada del Señor. Mientras que las 2 primeras, es decir, mi propia mirada, cómo yo me veo y cómo me ven los demás, se basa en la experiencia, en las relaciones humanas. La tercera, la del enemigo, se basa en oponerse a Dios, buscando acabar con tu vida, para que los propósitos de Dios no se realicen en tu vida. Y la mirada de Dios, en cambio, se fundamenta en su amor, conocimiento y propósito para cada uno de nosotros. ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? Fijémonos un par de versículos bíblicos brevemente, ¿sí? Porque a menudo la percepción que tenemos de nosotros mismos está influenciada por nuestras fortalezas y debilidades, así como nuestras experiencias, sean estas pasadas, ¿sí?, la forma que interpretamos eventos, etcétera. Alguien puede percibirse a sí mismo como una persona, qué sé yo, inteligente, hábil, amigable, ¿no? Qué sé yo cómo se percibe cada uno. Se puede percibir de esa manera. Otros se pueden percibir como unas personas tontas, inútiles, tímidas, que no sirven para nada. La Biblia nos anima a examinarnos a nosotros mismos. Voy a avanzar acá con algunos de estos pasajes. Corintios habla, dice: examínese cada uno a sí mismo. Está hablando cuando participaban de la Santa Cena, ¿sí?, que les llamamos nosotros de la Cena del Señor. Y lo primerito que tenían que hacer es: examínese cada uno a sí mismo. Está diciendo: hey, revisa tu corazón y participa de este tiempo de la Santa Cena, del pan, de la copa, participa, pero primero examínate. Hace unos domingos, o el domingo anterior creo que fue, tuvimos acá el tiempo de Santa Cena, ¿sí? Hemos ajustado un poquito, y gracias por su comprensión, hemos ajustado un poquito los tiempos. Antes era al final del culto, ¿sí? Ahora lo estamos haciendo como parte de la adoración, este tiempo de la Santa Cena también. Es una vez al mes, ¿sí? Les pedimos disculpas, ¿sí?, para quienes llegaron tarde y de pronto ya nuestros anfitriones estaban ahí, para no interrumpir ese momento de Santa Cena. Así es que para el próximo mes, si quieres participar de la Santa Cena, te toca venir puntual. ¿De acuerdo? No te enojes, solamente te toca venir puntual. Bueno, vamos acá. 2 Corintios 3:5 dice: poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. ¿Examinas tu fe? No tu religión, ¿sí? Tu fe. Examinaos para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. A menudo la percepción de nosotros mismos puede estar a veces equivocada. Y de hecho, muchísimas veces la percepción que tenemos de nosotros, ¿sí?, y puede afectar terriblemente en esa autoimagen, porque podemos terminar en complejos de superioridad o de inferioridad. Y por eso la Biblia en Romanos 12 va a decir: no te creas ni más ni menos. Un equilibrio adecuado, ¿sí? En la Biblia hay varios ejemplos.
Uno de ellos rápidamente, cuando Jesús les da esta enseñanza, y ahí estaba, dice, el fariseo y el publicano. Y dice, a algunos que confiaban en sí mismos como justos, les da esta enseñanza. Y este fariseo, dice, comenzaba a orar consigo mismo, ¿sí? Su oración no pasaba del techo. Oraba consigo mismo. Señor, no te doy gracias porque soy un hombre que lee las escrituras, soy un hombre que conoce la Biblia, soy un hombre que diezma, soy un hombre que hago buenas obras, soy un hombre, tantas cosas que comenzó a decirle ahí. Y además de eso, Señor, no soy como este publicano que está acá, ¿sí? El otro estaba ahí golpeándose el pecho y diciendo simplemente, sé propicio a mí, Señor, soy un pecador. ¿Cómo se autopercibía el uno? ¿Sí? El otro estaba reconociendo de alguna manera su realidad. Y terminó este fariseo, ¿sí?, confiando en sí mismo y además de eso menospreciando a los demás. Isaías 64, permítame leer esta versión, dice, verso 4 al 6, desde el principio del mundo, ningún oído ha escuchado ni ojo ha visto a un Dios como tú, quien actúa a favor de los que esperan en Él. Tú recibes a quienes hacen el bien con gusto, a quienes siguen caminos de justicia, pero has estado muy enojado con nosotros porque no somos justos. Pecamos constantemente. Y esta frase, esta pregunta que se hace aquí, dice, ¿cómo es posible que personas como nosotros se salven? ¿Sí? ¿Cómo puede ser posible que eso suceda si no vivimos conforme la voluntad de Dios? Estamos todos, dice, infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Otras versiones dice que aún nuestras mejores obras son como un trapo sucio, o todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. ¿Cómo yo me autopercibo? ¿Qué bestia, qué calidad de gente que soy yo? ¿Sí? Trapo sucio. Trapo sucio. ¿Sí? Creo que la mirada que debe existir en nosotros mismos tiene que ser de acuerdo a la mirada que Dios tiene para nosotros. ¿Cómo nos ven los demás? La percepción de los demás depende de su interacción con nosotros, sus expectativas, porque a veces la expectativa que tienen una cosa y si no, se enojan, si no funciona como querías. Y comienzan a tener ciertas percepciones de nosotros y prejuicios, ¿sí? ¿Les ha pasado también que hay personas que tienen la cara de bravos, pero cuando le comienzas a conocer un poquito más, es un pan de Dios? ¿Sí? Es un pan de Dios. Por otro lado también sucede lo contrario. Le conoces a una persona, qué agradable, qué bonita, qué bien linda. Pero le comienzas a conocer, es una víbora. ¿Sí? Es una víbora. La Biblia dice que el hombre mira y juzga en base a las apariencias. ¿Sí? 1 Samuel capítulo 16, verso 7. Y este relato es muy conocido, pero es muy interesante, porque en este pasaje creo que, y estoy seguro, de que la percepción que tenían la familia, el papá y los hermanos, la percepción que tenían ellos de David, que sería el futuro rey, era una percepción que le consideraban a él como la última rueda del coche. Cuando viene el profeta Samuel, ¿sí?, para ungir al que sería el próximo rey, entra en la casa, ¿sí?, de Isaí, papá de David, y comienzan a desfilar ahí todos los hijos, ¿sí? Y Samuel estuvo a punto de ungir a uno y Dios y dice, no es ese. Y comienzan a pasar de uno en uno, y ahí no estaba David. Y por eso Samuel le pregunta, ¿hay alguien más en tu familia? ¿Hay alguien más en tu familia? Dice, sí, el que está por allá, el que tiene que cuidar el ganado. Sí, ¿pero qué? O sea, la percepción que tenían ellos, la familia de él, era insignificante, no tenía importancia. Pero él había escogido a Dios, ¿sí? Y le dicen, no me voy de aquí hasta que venga. Y finalmente Samuel le unge. Y por eso dice acá, ¿no?, el Señor le dice a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. El Señor mira el corazón. Dios nos ha puesto no para ser jueces, peor para menospreciar a alguien.
Y la Biblia nos invita en Mateo 7, dice, no juzguéis para que no seamos juzgados. ¿Cómo nos mira Satanás? Brevemente, ¿sí? Y a veces no estamos claros, algunos ni siquiera creen eso, ¿sí? Pero hay miradas que el enemigo te puede echar ojo, ¿sí? Y no para coquetearte, ¿sí? A Job le echó el ojo para causar daño. En el Evangelio ya se me perdió. Ahí está el pasaje. Mateo 7. A ver, déjeme encontrarla. Lucas 22, 31. No creo que está ahí anotado, pero dijo también el Señor a Simón, ¿sí? Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Satanás le había puesto el ojo también a los apóstoles, a Pedro, pero ni siquiera se percató, y por eso inclusive en determinado momento el Señor le dice a Pedro, cuando no entendía los propósitos de Dios, apártate de mí, Satanás, ¿sí? Y acá Pedro también, cuando el Señor le está diciendo aquí, todos van a escandalizar y nadie va a estar conmigo, Pedro le dice, Señor, si es que es necesario ir a la muerte, yo estoy dispuesto a ir a la muerte. Dice, Pedrito, Satanás te va a zarandear, ¿sí? Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y eso es lindo. Pedro falló, Pedro le negó, pero Pedro fue restaurado, ¿sí? Hechos capítulo 13, los apóstoles llegan llevándole la palabra de Dios a una región donde está un procónsul, dice, un hombre importante. Es interesante porque a veces pensamos que la gente importante, gente quizá en cargos interesantes, no tienen necesidad de Dios, y estamos equivocados. Aquí dice, este procónsul era un varón prudente y llama a Bernabé y a Saulo y dice que este hombre deseaba oír la palabra de Dios. Hay gente que puede ser sencilla, ¿no? En su condición social, pero hay gente que puede ser también, tiene cargos, y él seguramente tenía un cargo importante, pero hay gente que desea oír, no importa el nivel social, la gente necesita oír la palabra de Dios. Pero ahí estaba un personaje llamado Elimas, un brujo, un hechicero, ¿sí? Y dice que este hombre procurando apartar de la fe al procónsul, ¿sí? Y Saulo interviene con la autoridad del Señor. Y le dice en el verso 10, le dice, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. ¿Qué es lo que Satanás hace en tu vida? Lo que busca en tu vida, trastornar los caminos del Señor, que no llegue a tu vida. Me salto acá un poquito para ir terminando. ¿Cómo nos ve Dios? ¿Sí? ¿Cómo me veo yo? ¿Cómo me ven los demás? ¿Sí? A ver, ¿cómo me puede estar viendo Satanás? Y mi confianza y dependencia debe estar más, sobre todo, como león rugiente busca a quien devorar, dice la Biblia, ¿sí? Pero ahí está el Señor para sostenerlo. Satanás ya es el enemigo vencido. No podemos, siempre digo esto, no podemos poner a Satanás y a Dios en el mismo nivel. Satanás es una criatura. No podemos decir que están en el mismo nivel. Es un error completo. ¿Cómo nos ve Dios? Jeremías capítulo 31, verso 3 dice, el Señor Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Cómo te mira Dios? Con amor, con misericordia, ¿sí? Y no cualquier amor, no cualquier amor. Con amor eterno te he amado. Él te amaba aún antes de que nazcas y te seguirá amando, a pesar de las circunstancias que estés viviendo, a pesar de que fallemos muchas ocasiones. El amor de Él nunca deja de ser. ¿Quiénes son? ¿Cuántos somos papás? ¿Sí? ¿Cuántas veces nuestros hijos alguna vez han portado mal nuestros hijos? ¿Sí? ¿Alguna vez hemos tenido ganas de ahorcarles? Sí. Pero a pesar de todo eso, ¿dejamos de amarlos? No. ¿Sí? No, nunca dejamos de amarlos. Si nuestro amor, como compartía el testimonio Gaby hace un momento en alabanza, qué lindo. Si un Padre terrenal está dispuesto a hacer eso por un hijo, ¿cuánto más nuestro Padre eterno, cuando Él te ama con amor eterno? ¿Sí? Te ama con amor eterno. Jeremías 29:11.
porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Está diciendo el Señor, yo estoy consciente de lo que quiero para ti. ¿Sí? Estos son mis pensamientos con respecto a ti, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. A veces el enemigo nos confunde, pero esto es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Romanos capítulo 8. ¿Cuántas veces, y dentro de las características que nos compartía el pastor Pablito la semana anterior, cómo puede evidenciarse que hay el alma enferma? Una de ellas tenía que ver con la culpa, ¿sí? Dice aquí Romanos 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. ¿Quién te condenará? Si Dios es el que te perdona. Cuando pones tu fe completamente en Él. ¿Sí? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y fíjese, en esta parte es fuerte. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, simplemente ¿qué? No es de Él. ¿Sí? La pregunta entonces ahí, ¿sí? Cuando hago un examen de mi alma, y no es solamente un autoexamen, sino que la palabra de Dios me revela, entonces, ¿tengo o no tengo yo el Espíritu de Dios en mi vida? Porque si no tengo, dice acá las Escrituras, no lo digo yo, si no tienes el Espíritu de Cristo, no eres de Él. El Espíritu mismo, hablando del Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu. ¿Se acuerdan? El cuerpo se conecta con el mundo, el alma con uno mismo. El Espíritu se conecta con Dios. El Espíritu Santo, cuando se conecta con tu espíritu, te da testimonio de que ahora eres hijo de Dios. Desde el día que tú entregaste tu vida a Cristo, vienes a ser hijo de Dios. Y ahí nuevamente lo que decía este pasaje precioso de Mateo, en el verso 10 de Juan, capítulo 10 de Juan, ¿sí? Nadie te va a arrebatar de las manos de Él, porque ahora eres oveja de Él. Oyes, escuchas, le sigues a Él, ¿sí? Pero si el Espíritu Santo no da testimonio a tu espíritu, ojo, creo que podríamos decir, necesito reflexionar y a lo mejor dar un paso para decir, Señor, aquí está mi vida, y rendirme completamente a ti. No siempre la mirada nuestra es confiable, tampoco, peor, la de los demás, y no se diga la de Satanás. Por ello nuestra responsabilidad es solamente confiar y depender de lo que Dios nos dice. No es una autoevaluación. El salmista en Salmo 139 va a decir de esta manera, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Sí? Una cosa es que yo me examine, otra cosa es que Dios me examine, porque Él sabe la realidad de lo que estoy viviendo, lo que estoy pasando, lo que estoy haciendo, lo que estoy pensando. Él sabe todo eso. Por eso, Señor, examíname tú, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos, Dios mío, ¿sí? Conoce mis pensamientos y ve si hay camino de perversidad, que muchas veces sí lo hay, y guíame por el camino eterno. Creo que es bueno ser sinceros con Dios. Es bueno ser sinceros con Dios, porque si vienes a Cristo, ninguna condenación. Él no te va a coger, ve, sinvergüenza, ve, ¿qué te creías? ¿Que tan buena gente? No, Él está diciendo, hey, el que a mí viene, el que se humilla delante de mí, no será avergonzado. No será avergonzado. Pero estás reconociendo, ¿sí? Voy a pedir que nuestros hermanos en alabanza me acompañen un ratito, porque creo que vale la pena preguntarnos, ¿qué es lo que el Señor me está diciendo? ¿Sí? Y en esta mañana, ¿puedo escuchar y creer? O a lo mejor solamente he escuchado, pero no, esto no me convence. Y estás en tu libertad, pues obviamente, ¿sí? Estás en la libertad de que si has escuchado, no creas, ¿sí? Tienes toda la libertad. Y tampoco juzgamos eso. Pero si has escuchado y has creído, ¿sí? Dios quiere que le sigas a Él. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Les doy vida eterna. ¿Sí? ¿Cuántos están claros y seguros, convencidos? No porque yo lo diga o esta iglesia lo diga, que tienen vida eterna. ¿Sí? No es porque, ni siquiera porque usted lo afirma, es porque Él lo afirma. No porque esta iglesia lo afirme, es porque Él lo afirma. ¿Sí? El Señor Jesucristo es el que afirma. ¿Sí? Nadie podrá arrebatarme.
Si eres mío, nadie, ya de aquí no te voy a soltar. Que intentes soltarte tú es otra cosa, pero yo no te voy a soltar. ¿Sí? Creo que es bueno entender que es cierto, Dios nos ha dado un cuerpo que debemos glorificarle, un alma que no debe estar al control, sino que esté bajo la soberanía del Espíritu. Uno se preguntaría, ¿y quién va a gobernar? Examina tu alma para ver en verdad quién está a cargo de tu vida. ¿Quién está a cargo? Porque tu cuerpo simplemente va a seguir obedeciendo, ¿sí? Cuando tú examinas tu alma, ¿sí?, te vas a dar cuenta quién gobierna. Si son tus criterios, tus deseos, tus opiniones, ya sean los tuyos o los de los demás, porque a veces pasa eso. Y hay gente manipuladora que se aprovecha en muchas ocasiones. O puedes decidir que prevalezca lo que Dios te está diciendo, que prevalezca su mirada sobre nosotros. ¿Qué tal si nos ponemos de pie para decirle: Señor, tú me conoces? ¿Sí? Hay cosas que deben ser cambiadas en mi corazón. Renuévame, ¿sí? Transfórmame, Señor y Dios. Creo que es un lindo tiempo para decirle: Señor, te necesito. Que sea el poder del amor de Cristo transformando nuestros corazones, ¿sí? Solamente el amor puede transformar vidas, y no hay amor más grande que el amor de Dios.